¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí de vuelta. Bueno, después de hablar un poquito de fiscalidad, de ETFs y demás, voy a hacer una serie de episodios en los que os voy a presentar empresas dividenderas, tanto americanas como europeas, que bajo mi punto de vista son interesantes, ¿no? Primero voy a hablar de empresas americanas, luego hablaré probablemente de españolas, luego me iré a las francesas, y bueno, ya veremos cuáles son los siguientes. Empiezo por las americanas porque al final la mayor parte de mi cartera está en Estados Unidos, es lo que mejor conozco y bueno, pues es algo que lo oportuno era empezar por ahí. Lo que sí que me gustaría es hacer un par de apuntes porque no habéis sido ni uno ni dos que me habéis comentado lo del dividendo, que no se descuenta de la cotización. A ver, hay que tener claro que aquí cualquiera puede abrir directo y decir cosas, pero eso no quiere decir que esa persona lo que diga sea cierto por muchos seguidores que tenga. Y sé que alguno que otro ha dicho que el dividendo no se descuenta de la cotización, pero evidentemente el dividendo sí que se descuenta de la cotización. Un dividendo es un dinero que sale de la caja de la empresa, que no va a invertir en nada, que simplemente, bueno, lo invierte en sus accionistas, pero que con ese dinero no va a generar más dinero. Entonces, evidentemente, si de una empresa sale dinero, la empresa vale menos. Es como 3M o Bayer, que les han metido 25.000 millones de multas, y evidentemente la cotización ha bajado, porque es dinero que la empresa va a tener que dedicar a multas, y eso no genera nada para el negocio. Pues el dividendo es lo mismo. Yo creo que es un buen ejemplo para que entendáis que evidentemente el dividendo se descuenta de la cotización. Y eso no quiere decir que si una empresa reparte un 5% de dividendo, en 20 años va a desaparecer. Es que es absurdo, porque la empresa sigue generando dinero. Entonces, que me parece un... O sea, por favor. Y hoy en día que tenéis Gemini, tenéis ChatGPT, tenéis Perplexity, tenéis Grok, tenéis 27.000 IAs, coño, preguntad las cosas y no creáis a pies juntillas todo lo que dice cualquiera por internet. Antes de empezar, os quería comentar que quizás en este episodio usaré términos como buyout, lo voy a decir españolizado de las cosas, free cash flow, que en español sería flujo de caja libre, o también se usa mucho el concepto de las siglas FCF. Entonces, antes de empezar, os quería comentar qué es el buyout, aquí yo lo dije el otro día, pero bueno, básicamente el buyout es el porcentaje de los beneficios netos que la empresa destina al pago de dividendos, ¿vale? Que es un concepto que tenemos que tener clarísimo. Y el flujo de caja libre, que para mí también es un concepto súper importante, es el efectivo que una empresa genera después de haber cubierto todos sus gastos. O sea, lo que le queda. Que también, si escucháis a demás podcasts y tal que se habla de economía, son dos conceptos que seguramente se han hablado, pero bueno, quería comentároslo. Y nada, lo dicho, empezaré por, hago un spoiler, Procter & Gamble, y luego seguiremos con Coca-Cola, Pepsi y demás. Comentar que este podcast no lo voy a hacer del tirón, porque si lo hago del tirón, aparte aquí sí que tengo, no es como antes que hablaba y ya está, aquí sí que tengo cosas de mi Excel que voy mirando porque no me lo sé todo de memoria, lógicamente. Así que nada, empezamos por Procter & Gamble y pues, cualquier cosa, Oye, Isaac, ¿puedes hablar de la empresa? Yo encantado de la vida, vosotros decírmelo. Si a mí, crear contenido, para mí, yo no gano nada con esto, yo lo hago porque quiero y me lo paso súper bien. Así que irme diciendo cositas y yo, pues, evidentemente os voy contestando. Así que nada, vamos por la primera. Como os comentaba, la primera empresa que vamos a ver es Procter & Gamble. Yo creo que no necesita presentación, pero bueno, si alguien no la conoce, básicamente Procter & Gamble es un monstruo del sector consumo defensivo. Es una empresa que tiene casi 200 años y que en su propiedad tiene empresas como Pantene, como Gillette, como Oral-B, como HS, bueno, tiene de todo. Y es yo creo que si haces un top de las 10 mejores empresas para invertir por dividendos, probablemente Procter & Gamble saldría. Respecto a las métricas, bueno, a nivel de dividendos es una barbaridad. Lleva 135 años pagando dividendos sin reducirlo, y los últimos 69 años han sido crecientes, no hay palabras. La última subida de dividendo fue del 5%, en los últimos 5 años la media es de un 6,1% y en los últimos 10 ronda el 5%, así que podríamos decir que la empresa supera la inflación, que eso también es algo importante, o sea, cada año eres un pelín más rico.
Respecto a las métricas del payout y demás, comentar que esto puede ser variable, no tiene por qué ser fijo, también me puedo equivocar, y es eso, la empresa pues presenta unos beneficios o unas pérdidas, o gana más, o gana menos, entonces esto va cambiando, ¿no? Pero a día de hoy, el payout de free cash flow ronda aproximadamente el 65-60%. Eso quiere decir que la empresa tiene margen para seguir subiendo el dividendo. Y luego otra cosa que yo me fijo mucho, y que creo que es la más interesante de la que voy a hablar hoy, es tener en cuenta la media de RPD, la rentabilidad por dividendo media que ha pagado los últimos 5 años, y ver cómo está actualmente, ¿no? Esto también os lo voy a dar de todas las empresas. Entonces, en el caso de Procter & Gamble, lleva una media en los últimos 5 años del 2,44% de rentabilidad por dividendo. Y actualmente está pagando un 2,69%, eso a precio de hoy, 2 de septiembre del 2025. Ya os digo, los números no son exactos y me puedo equivocar, pero más o menos. Yo, para mí, personalmente, me fijo muchísimo en este dato. ¿Por qué? Porque en general, si está por encima de la media de los últimos 5 años, suele ser un buen momento para comprar. Claro, también hay que ver por qué está por encima de la media. Sí, que eso es un dato muy importante. Por eso hay que estar informado, y por eso, si no te interesa esto, te indexas. No voy a repetirme más. Pero yo me fijo mucho en esto. Entonces, para mí, ahora mismo sería un buen momento de comprar Procter & Gamble, pero bueno, sí que es verdad que es un buen momento para comprar Procter & Gamble y prácticamente cualquier empresa del sector consumo defensivo. Ahora le toca el turno a Pepsi y a Coca-Cola. Comentaros que yo esto ya lo he grabado, lo he borrado porque se estaba haciendo muy largo e incluso he empezado a dar más métricas que el free cash flow y el payout y demás. Al final he decidido que lo voy a cortar un poco. Voy a subir un Excel en un futuro. Y así también podemos hacer un seguimiento de cómo está la métrica hoy, cómo estuvo hace un mes y cómo estuvo hace un año. Porque si no va a quedar muy largo y se os va a hacer pesado y os vais a aburrir y vais a cerrar. Así que haré una breve presentación de la empresa, las 2 métricas que más me gustan, y pasaré a la siguiente. Por lo que respecta a Pepsi, bueno, yo creo que la conocemos todos. Pepsi tiene marcas como Fritos, como Lay's, como Quakers, como Gatorade, Aquafina y demás. Por lo que respecta al dividendo, lleva 60 años pagando dividendos sin reducción, sin reducir el dividendo, y los últimos 52 años ha sido dividendo creciente. La última subida fue en febrero de este año y lo subió un 5%, los últimos 5 años lo ha subido un 7% y los últimos 10 años un 7%. Lo ha hecho un pelín mejor que la que veremos ahora, que es Coca-Cola, pero bueno, ahora Coca-Cola está mejor que Pepsi. Por lo que respecta a RPD, actualmente está repartiendo un 3,83% de rentabilidad por dividendo. Se ha podido comprar un poquito mejor hace unos meses, pero bueno, sigue siendo un precio muy atractivo porque durante los últimos 5 años la media de la rentabilidad por dividendo ha sido del 2,89%. Así que, según mi criterio y mi barómetro, ahora sería un buen momento para comprar Pepsi. Y bueno, Coca-Cola un poco lo mismo. Piensa que tiene Sprite, tiene Fanta, tiene Dasani, Minute Maid, tiene 1000 marcas. Coca-Cola se enfoca un poquito más a las bebidas. Por lo que respecta al dividendo, lleva 105 años pagando dividendo sin reducirlo, que no está mal. Y los últimos 62 años ha sido dividendo creciente. En febrero también lo subió un 5,2, similar a lo que hizo Pepsi, pero los últimos 5 años lo ha subido de media un 3,9 y los últimos 10 años lo ha subido de media un 4,7. Bueno, también por encima de la inflación, no tan bueno como Pepsi, pero empresa también a tener en cuenta, ¿no? Actualmente está repartiendo un 2,96% de rentabilidad por dividendo y su media histórica de los últimos 5 años es del 3,02. Así que más o menos está en la media, ¿no? Pasaremos a hablar ahora de General Mills y de Archer Daniels Midland. Por lo que respecta a General Mills, es una empresa también con marcas muy potentes, como Cheerios, Häagen-Dazs, Pillsbury, Natural Valley. Aquí en España está Old El Paso, que también es de General Mills. Es una empresa que lleva 127 años pagando dividendos sin reducirlos, pero, lo os comentaba antes, lleva los últimos 5 años sí que ha sido creciente, pero lo tuvo congelado durante un tiempo por la compra de esta comida para perros. Las subidas del dividendo, pues, lógicamente no son las mismas que antes. Esta última subida ha sido del 1,7% en junio de este año. Los últimos 5 años lo ha subido un 4,1% y los últimos 10 un 3,7%. Más o menos cubre la inflación. Sí que es verdad que la RPD inicial pues es mucho más alta, ¿no? Ya que actualmente, que ahora está bastante palmada, está repartiendo un 4,95% y la media histórica de los últimos 5 años ha sido un 3,37%. Por ejemplo, por lo tanto, si os gusta General Mills,
recomiendo que le echéis un vistazo porque ahora pues está bastante castigada. Por otro lado, ADM, Archer Daniels Midland, es un líder mundial que se dedica principalmente al cultivo de maíz, semillas y demás. Es una empresa que también a nivel de dividendos, yo sabéis que solo os traigo a calidad, lleva 94 años pagando dividendos sin interrupción, de los cuales los últimos 51 ha sido dividendo creciente. La última subida ha sido escasa, del 2%, pero los últimos 5 años lo ha subido un 7,4% y en los últimos 10 años lo ha subido un 7,6%. Actualmente tiene una rentabilidad por dividendo del 3,26%, esta también se ha podido comprar bastante mejor hace unos meses atrás, pero sigue siendo bastante por encima de su media histórica de los últimos 5 años, que es de un 2,48%. Pasaremos a ver ahora a Kimberly-Clark y a Philip Morris. Kimberly-Clark es una empresa que se dedica principalmente a productos de higiene. Tiene marcas como Kleenex, como Scottex, pañales, este tipo de cosas. Vende la empresa. Lleva 90 años sin reducir el dividendo y los últimos 52 años ha pagado un dividendo creciente. La última subida ha sido del 3,3%, los últimos 5 años del 3,4% y los últimos 10 del 3,8%. Como podéis ver, más o menos lo que hace es capear la inflación, que bueno, bajo mi punto de vista, para el tipo de negocio que tiene no está mal. Actualmente está pagando un 3,90% de rentabilidad por dividendo y la media histórica de los últimos 5 años es del 3,52%. Philip Morris, básicamente, es un spin-off de Altria, se dedica principalmente a vender a nivel internacional productos como Marlboro, luego tiene Lycos, que es el tema del tabaco de vapeo y demás. Esta no la llevo, así que no la conozco tanto, pero no sé a lo que se dedica. Es una empresa que es, de comillas, nueva, porque es un spin-off de Altria. Entonces lleva 16 años pagando dividendos, de los cuales 16 años han sido crecientes. Pero digo, esto es un poco trampa, porque es un spin-off, no es una empresa que se acabe de empezar a pagar dividendos hace 16 años. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la última subida del dividendo ha sido del 3,8%. Los últimos 5 años lo ha subido un 2,8% y los últimos 10 un 3,2%. Subidas justas, más o menos para capear la inflación. Es una empresa que ya os anticipo que ha subido muchísimo actualmente. O sea, no es el momento de comprarla ahora, porque la RPD media de los últimos 5 años ha sido un 5,14 y actualmente está en un 3,23. El tabaco ha subido mucho, Batch ha subido mucho, Altria ha subido mucho, Imperador ha subido, todas han subido mucho. O sea, ahora ha habido muchos momentos de comprar tabaco, quizá ahora no es el momento. A mí Philip Morris es la que más me gusta, desde el desconocimiento, porque ni fumo, ni he fumado nunca, y tampoco las he estudiado en detalle, pero a nivel de marcas, son las marcas que más me gustan. Creo que también son las que más están creciendo y a nivel internacional son las que mejor están vistas. Entonces, os traigo Philip Morris porque es la que más me gusta, pero ya os digo, si os interesa este tipo de empresas, podéis mirar Altria, podéis mirar Batch, que bueno, más o menos las conocemos todos. Y para acabar con el episodio de hoy, os traigo a Brown-Forman, que es una empresa ahora lo veremos. Y luego McCormick, el ticker es MKC y el de Brown-Forman es MF.B. No sé por qué este ticker tiene un punto de por medio, porque yo creo que es la única empresa que he visto que lo tiene, seguramente habrá más, ¿eh? Por lo que respecta a Brown-Forman, bueno, es una empresa que se dedica a los licores y la conoceréis por su marca principal, que es Jack Daniels. Tenemos a los rivales Pernod Ricard en Francia y Diageo en UK, pero bueno, esto ya lo veremos en otros episodios. A mí esta es la que menos me gusta, más que nada porque la veo menos diversificada, pero como hablamos de empresas americanas, pues he tenido que traer esta empresa. Es una empresa que lleva 81 años pagando dividendos sin reducirlo y 41 aumentándolo. La última subida fue el año pasado un 4%, ahora toca ver qué pasa porque están un poco traviesas estas empresas. Los últimos 5 años lo ha subido un 5,5 y los últimos 10 años lo ha subido un 6,3. Actualmente paga una rentabilidad por dividendo del 3,03 y la media histórica ha sido del 1,23. Ahora está en un buen momento para comprar, pero ya os digo, yo teniendo a Pernod Ricard en Francia o a Diageo en los British, en UK, yo sinceramente me centraría en las otras dos, pero bueno, también es una buena alternativa. Y McCormick, que básicamente es una empresa que se dedica a las especies. La mayor parte del negocio lo tiene en Estados Unidos, que sabéis que los americanos son mucho de sazonar la comida y demás, entonces esta empresa se dedica a eso. Es una empresa poco conocida, ticker MKC, y bueno, es una empresa que lleva 39 años pagando dividendos y los 39 años han sido crecientes. A mí es una empresa que me gusta mucho, es poco conocida, pero a mí me gusta bastante.
lo único bueno que tiene es que la RPD es un poquito bajita, pero bueno, básicamente sube bastante el dividendo, que es lo que va a comentar ahora. La última subida fue el año pasado, ahora también le toca a ver qué pasa, del 7,1%. La media de los últimos 5 años ha sido un 8,1% y los últimos 10 años ha sido un 8,5%. Actualmente, al igual que todas las de consumo defensivo, prácticamente todas, están en un buen momento para comprar, ya que la media histórica ha sido de 1,84% retirada por dividendo, pero actualmente está pagando un 2,56%. Entonces, os he traído este primer episodio de las de consumo defensivo porque, teniendo en cuenta que el euro-dólar está a 1,17 más o menos y que las de consumo defensivo están bastante palmadas, creo que ahora es un buen momento para centrarse. Ahora mismo yo creo que tenéis que centrar en este tipo de empresas, no hay que centrarse en comprar Google. Google, pues el momento era cuando Google iba a desaparecer, no ahora, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? En bolsa te fijas cuando sube, no cuando baja. Así que nada, espero que os haya gustado este tipo de contenido. Ya os digo, os iré grabando otras empresas y si os gusta, yo os agradezco que le deis un like, que os suscribáis y nos vemos pronto. Venga, un abrazo.